Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer ejercicio hoy. Nos podemos levantar todos con nuestras Biblias. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Marcos. Vamos a leer el capítulo 14 del versículo 26 al 31. Libro de Marcos, capítulo 14, versículos 26 al 31. Mientras buscamos, hacemos recuerdo de que vamos a leer alternadamente y el último lo leemos todos juntos. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todo os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen, yo no. Dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Palabra del Señor, hermanos. Invitamos a nuestro pastor Juan. Gracias por la lectura de la palabra del Señor y otra vez agradecido al Señor para compartir la palabra del Señor en este mes. Todavía no concluye este mes de marzo, pero ya se inicia la época del año donde celebramos la Semana Santa. Y es por eso que el día de hoy vamos a empezar una nueva serie, pero también dentro del libro de los Marcos, del Evangelio según San Marcos. Pero hemos titulado esta subserie como Pedro en retrospectiva. ¿Por qué vamos a hablar de Pedro en esta Semana Santa? Vamos a hablar 4 sermones, este domingo y los otros 3 que vienen. Así que le invito a que podamos ver la vida de Pedro y cómo podemos aprender de Pedro en sus últimas horas con el Señor. ¿Por qué Pedro? Porque hemos estado predicando Hechos, creo que en 72 sermones. Los que han estado aquí ha debido ser un poco más de un año que hemos repasado todo el libro de los Hechos. Luego también hemos predicado Primera Pedro, ha debido ser unos 23 o 24 sermones de Primera Pedro. Igualmente de Segunda Pedro, que han sido otros tantos. Y luego hemos empezado el Evangelio según San Marcos. Pero si usted puede ver en el libro de los Hechos, en la primera parte, casi hasta el capítulo 16, 15, 16, se habla del ministerio del apóstol Pedro y luego cambia al apóstol Pablo. Pero en las cartas de Pedro hemos hablado de la perspectiva de Pedro, cómo él anima a las iglesias de la dispersión. Les escribe para animarles porque no solamente estaban sufriendo persecución, sino que más bien estaban sufriendo por la presión que la sociedad le hace al cristiano por su convicción en Cristo. Y cuando vamos a Marcos, vemos que Marcos era el ayudante de Pedro. Y algunos estudiosos de la palabra del Señor dicen que Marcos es la versión del Evangelio del apóstol Pedro. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, me ha parecido interesante que podamos hablar la perspectiva del apóstol Pedro de las últimas horas del Señor cuando él personalmente ha estado y aquello que ha podido transmitir al evangelista Marcos y que se ha registrado en Marcos y que nos puede decir mucho de la forma en que él ha acompañado las últimas horas al Señor Jesucristo. Por eso esta serie de sermones va a titular Pedro en retrospectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a mirar a Pedro y le vamos a analizar lo que ha hecho desde el momento de la cena. Es lo que vamos a ver el día de hoy, de la última cena hasta la resurrección del Señor. Vamos a irle viendo paso por paso qué es lo que ha hecho Pedro y vamos a encontrar lecciones valiosas para nuestra vida. Amén. Así que vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, te damos gracias en este día y te pedimos, Señor, que el testimonio de Pedro, que tú sabías muy bien que iba a quedar registrado en el Nuevo Testamento, nos pueda a nosotros edificar y podamos aprender lecciones que nos enseñen a mirar nuestras propias vidas y adoptar las doctrinas, Señor, que encontremos para el beneficio de nuestra vida espiritual y el crecimiento, Señor, en sabiduría de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Y así como se ha leído, vamos a saltar un poco en el Evangelio según San Marcos, luego vamos a volver a la parte que habíamos dejado cuando nos toca el pasaje del joven rico. Pero el día de hoy nos vamos a hablar acerca de Jesús y vamos a hablar, acerca de Pedro y cómo el Señor Jesucristo le advierte que le va a negar. En este pasaje que hemos leído, el Señor y sus discípulos van al monte de los olivos después de cenar y el Señor les dice que se ofenderían y le abandonarían, pero que va a resucitar y que les va a esperar en Galilea. Pero Pedro afirma que no se va a ofender. El Señor le responde a Pedro que le negará 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces. Y Pedro insiste en afirmar su lealtad al Señor. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que el creyente será fiel a Dios como al Señor, así como el Señor lo fue, y dependerá de Él a pesar de todas las circunstancias. Es lo que este pasaje está enseñando, que el creyente será fiel a Dios, así como el Señor, pero va a depender de Él y a pesar de todas las circunstancias. Pero aquí vamos a aprender una lección, que aún nuestra dependencia de Dios en circunstancias tan difíciles es parte de nuestra decisión, pero aún en eso dependemos de Dios para poder serle fiel a Dios. Esto es increíble. Por eso cuando Dios nos ha llamado para ser sus hijos, Él va a completar esa obra en nosotros en la glorificación. Nos va a ayudar a perseverar, a ser creyentes y dar buen testimonio de Él en nuestras vidas. Como habíamos visto en este Evangelio, el Señor Jesucristo parte como 6 meses antes de llegar a la cruz de Cesarea de Filipos, pero ahora está haciendo su ministerio entre Judea y Perea, son las últimas semanas, y en la última semana antes de su muerte, María le unge con un perfume carísimo en Betania, Marcos 14, 3 al 9. Luego se produce la entrada triunfal donde el Señor entra como el Mesías prometido, y al pasar cerca de una higuera se encuentra con que no tiene fruto y maldice la higuera. Y luego limpia el templo porque encuentra en el templo personas que estaban vendiendo cosas, porque iban una vez al año a sacrificar a Jerusalén para el perdón de sus pecados, y habían muchos que hacían negocio vendiendo los animales que iban a sacrificar, y el Señor limpia el templo. Luego esta misma higuera que el Señor ve en Marcos 11, 19 al 25 se seca, y luego los principales sacerdotes, escribas y ancianos le cuestionan su autoridad. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad Él tiene que limpiar el templo? ¿Quién es Él para limpiar el templo? Y entonces Él les explica y les hace otra pregunta, y les dice: ¿con qué autoridad creen que usted, Juan el Bautista, era o no era profeta? Y ellos dicen: no sabemos. Y el Señor les dice: tampoco yo les voy a decir por qué. Entonces, y cuenta la parábola de la viña en alusión a que el Señor mandó sus profetas para que hablen acerca de Dios y que la gente se vuelva, pero aún al Hijo lo van a matar. Esto dice en Marcos capítulo 12, versículo 1 al 11. Y luego quieren tentarle preguntándole sobre si es lícito pagar impuesto al César, porque estaban buscando una oportunidad de que él diga algo contra la ley romana y lo acusen delante de César y lo crucifiquen. Eso es lo que estaban buscando. Y ahí sale lo que ustedes conocen: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que está diciendo, no hay que mezclar las dos cosas. Una cosa es el gobierno terrenal, cumpla con el gobierno terrenal, es lo que está diciendo el Señor. Cumpla con el gobierno terrenal y cumpla también con Dios. Y ambas cosas no pueden ser intercambiables. Ambas cosas tenemos que obedecer. Algo así rápidamente está hablando el Señor en esto, o yo estoy hablando rápidamente. Y pregunta también los saduceos acerca de la resurrección, porque no creían. Y es interesante que el Señor habla de la resurrección poco antes de morir. Luego unos escribas le preguntan acerca de los mandamientos más importantes, y él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. El Señor también enseña acerca de la deidad del Mesías en Marcos 12, 35 al 37, porque dice el Señor a mi Señor. ¿A quién se refiere David con eso? ¿Por qué dice Señor a mi Señor, siendo que David era rey? Estaba hablando del Mesías prometido, de él mismo estaba hablando del Señor. Eso vamos a volver a este pasaje después. Luego el Señor denuncia a los escribas y a los fariseos porque ellos no obraban correctamente, y luego observa la ofrenda de la viuda que da una blanca como un penny, y dice que esta mujer ha dado todo lo que tenía, porque hay otros que dan mucho, pero ella daba
todo lo que tenía, y entonces Él aprecia cuando una persona da de corazón y sacrificialmente para el Señor. Entonces, aquí Marcos narra acerca del plan de la traición también al Señor en Marcos 14:1. Pero en el último día, que es lo que vamos a hablar estos 4 sermones, en el último día, el Señor envía a sus discípulos para la preparación de la última cena. Y le da instrucciones en Marcos 14:12 al 16, de que va a encontrar un lugar y una persona, y le va a decir, el maestro necesita este lugar. Y le dice, y te va a dar el lugar, y tú preparas la cena, dice a sus discípulos. Y van allá, lo que se conoce con el aposento alto. Al llegar al aposento alto, se produce el lavamiento de los pies de los discípulos en Marcos 14:17. Y ahí el Señor da el ejemplo de cómo debe ser un líder cristiano. Un líder cristiano no es el que mira de arriba a todos, no es el que busca que le sirvan, sino es el más humilde, es el que sirve a los demás. Ese es un líder cristiano en todos los niveles donde pueda servir, ya sea a nivel de gobierno, ya sea a nivel de trabajo, y mayormente a nivel de la iglesia. Y esto enseña a lavar los pies, porque el Señor se pone a lavar los pies y Pedro no quiere que le lave sus pies, ¿se acuerdan? Y le dice el Señor, si tú no te dejas lavar tus pies, en otras palabras estaba diciendo, si tú no aprendes la lección de que tienes que ser el más humilde para servir, no eres parte del reino de los cielos. En otras palabras está diciendo, cuando no se entiende correctamente el liderazgo, personas que no entienden correctamente el liderazgo, como dice la palabra del Señor, probablemente nunca han creído en el Señor Jesucristo. Aquellos que buscan distinción, aquellos que buscan preferencia, aquellos que buscan buen trato, aquellos que buscan un lugar especial, un lugar adecuado para lo que piensan que corresponden, que deben estar, probablemente nunca han entendido la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que está diciendo el Señor a Pedro. Le dice, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte en este asunto. O sea, realmente no has entendido nada. De nada te vale estar conmigo. No entendiste nada. Luego, Judas parte, en Marcos 14:18 al 21, para traicionar al Señor, y entonces aparece esta escena de la que estamos hablando el día de hoy, la predicción de las negaciones de Pedro del Señor Jesucristo, y esto es lo que estamos hablando. Y entonces, aquí vemos claramente cuando el Señor le dice, y dice, cuando hubieron cantado el himno, ya han cenado en el aposento alto, han cantado ahora el himno, cuando dice han cantado el himno, se refiere a una tradicional forma de cantar ciertos salmos que ellos tenían, eso vamos a ver un poquito más después. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué están reunidos allá? Están celebrando la Pascua, están celebrando la salida del pueblo de Israel de Egipto, eso están celebrando. Y entonces el Señor aprovecha y dice, más tarde como el apóstol Pablo lo explica, y lo escribe en 1 Corintios capítulo 11, dice así, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces el apóstol Pablo está hablando y rememorando lo que había pasado en aquella noche. Y aquí el Señor está instituyendo la cena del Señor. Pero pongan atención, está celebrando la Pascua, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora el Señor aquí está afirmando y está diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Esto es lo que de hoy en adelante van a celebrar en lugar de la Pascua, especialmente para nosotros que no tenemos origen judío. Para los que tienen origen judío, esto era tremendamente impactante lo que estaba diciendo. Era como decir, el 4 de julio ya no van a celebrar, en lugar del 4 de julio van a celebrar el siguiente asunto, es lo que estaba diciendo. O cualquier fecha importante que sea para usted, esa ya no va a celebrar. En su lugar va a celebrar esto. Esto es lo que estaba diciendo el Señor. Así que habían cenado y habían cantado el himno. Y para esto está en Marcos 14, 12 al 25, esta celebración de la libertad de Israel de Egipto. Y entonces,
podemos ver que ellos cantaron un himno, cantaron el Salmo 115, cantaban hasta el 118, y cantaban también el Salmo 113 al 114 antes de cenar, y después de cenar cantaban el 115, 118. Y si observamos el Salmo 118, versículos 6, 7, del 7 al 18, del 22 al 24, son salmos mesiánicos que hablan del Señor Jesucristo. Esto no es coincidencia tampoco. La celebración de la Pascua que ellos hacían, ya lo hacían con salmos mesiánicos, que el Señor mismo los utilizó y los leyó delante de ellos para mostrarles que se estaba cumpliendo todo aquello por lo cual incluso la salida de la tierra de Egipto estaba mostrando en la persona del Señor Jesucristo. Y entonces parece que esta conversación duró bastante, incluye el discurso del Señor, que está en Juan capítulo 13, del versículo 31 al 17, 26. Ha debido ser largo cuando habla ahí el Señor, y Juan lo dice, ¿no? Que mi pueblo sea uno, y ora por ellos, intercede por sus discípulos. Ha pasado largo tiempo. Si usted lee ese pasaje, eso no es para un instante lo que ha hablado el Señor. Así que han estado bastante tiempo ahí sentados, han escuchado bastante tiempo al Señor, y debe ser como la medianoche más o menos después de todo esto que ha hablado aquí el Señor. El texto dice, salieron al monte de los olivos. Por eso cuando dice, cantaron el himno, se está refiriendo a todo este asunto de los salmos, no solamente una canción como nosotros cantamos aquí, el más cortito, no es así. Era toda una ceremonia que estaba celebrando la Pascua, y esa Pascua, la nueva Pascua, era la celebración de la muerte del Señor Jesucristo. Y ahora fueron al monte de los olivos, se dirigieron allá. De acuerdo a Lucas y Juan, ocurrió en el aposento alto esto que el Señor dijo que Pedro le va a negar, pero Mateo y Marcos dan a entender que fue en el camino al monte de los olivos, pero hay formas de conciliar esto. Parece que Marcos enfoca el asunto de que Pedro le va a negar al Señor temáticamente, en cambio Mateo está enfocando cronológicamente. Y eso explica que Marcos no le está poniendo atención a la cronología de los eventos que está pasando, más le está colocando atención al tema que se está hablando. En cambio, Mateo le está colocando más la cronología. Por eso que aparentemente no es exactamente en el aposento alto, sino en el camino del aposento alto hacia el monte de los olivos, esta escena que va a ocurrir. Entonces, el texto continúa diciendo, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Esto quiere decir que se van a sentir ofendidos por lo que verían que le pasaría al Señor. Algo así como decir, ¿cómo le puede pasar esto al Señor? Esto no es lo que esperamos de Él, especialmente habiendo atestiguado el ministerio de Él. Pues el ministerio del Señor fue poderoso. El Señor resucitó muertos. Había acabado de resucitar a Lázaro, curaba a los enfermos, multiplicaba los panes. De ninguna manera ibas a pensar que el Señor Jesús iba a morir de la manera que va a morir. Por eso le está diciendo a sus discípulos, ustedes se van a escandalizar. En otras palabras, les está diciendo, ustedes se van a ofender de la forma en que me van a ver. Tal vez no van a encontrar explicación racional de las cosas que me van a pasar y de las cosas que yo voy a permitir que me pasen. Por eso ustedes se van a sentir ofendidos, ustedes se van a escandalizar. Porque muchos seguramente en ese momento, cuando el Señor es castigado, es azotado, es golpeado, le colocan una corona de espinas, lo maltratan, lo interrogan, muchos seguramente van a decir, así como dijeron cuando estaba en la cruz, líbrate a ti mismo, has curado a muchos, has resucitado a muchos, has sanado a muchos. Sánate a ti mismo, ayúdate a ti mismo. Haz el esfuerzo por salir tú adelante. Pero lo que el público y la gente no estaba entendiendo, que el Señor Jesucristo voluntariamente fue a la cruz, esa es la cosa. No es que no podía llamar a sus ángeles. No es que Él no podía cambiar las cosas para Él a su favor. Pero Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, escribe claramente por qué es que hizo el Señor esto, por qué es que Él aceptó al punto que sus discípulos se escandalizarían de Él. Dice que siendo igual a Dios, no estimó como cosa a qué aferrarse, sino que se hizo obediente, dice Pablo en Filipenses, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció. ¿Qué cosa obedeció? Obedeció lo que Dios ya había dicho en Génesis capítulo 3. Cuando la mujer y el hombre pecaron,
les dijo, tú le herirás en la cabeza, pero te va a herir en el calcañar solamente. Y estaba mostrando ya la salida, pero necesitaba ir a pagar el precio del pecado que fue imputado al hombre en Génesis capítulo 3. Y necesitaba ir voluntariamente. Había suspendido el uso de sus atributos el Señor. Por eso es que Él no hizo nada. Cuando estaba camino a la cruz y cuando estaba siendo abofeteado, suspendió el uso de sus atributos para no usar sus atributos como Dios en favor de Él, sino que se comportó como un hombre, como un esclavo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él dijo, ustedes se van a escandalizar. Se van a escandalizar porque no voy a utilizar ninguno de mis atributos en favor de mí. Ponga usted atención en la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor. Usted va a ver la vez que el Señor Jesucristo actúa con poder, no actúa para favorecerse a sí mismo. Jamás actúa para sacar ventaja de su poder de ser Dios, sino que vive como un simple hombre hasta llegar a la cruz. Por eso les dice que ustedes esta noche se van a escandalizar. Quería decirles que se van a sentir ofendidos, pues estaba profetizado y el Señor sabía lo que pasaría. Y dice después, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. En Zacarías 3:17, esto está mencionando el Señor. Que una vez que el Señor va a ser castigado, va a ser ultrajado, ahí el Señor, los discípulos se van a escandalizar, pero el resultado de esto es que los discípulos se van a dispersar. El pastor va a ser maltratado voluntariamente en el camino a la cruz. Este es el Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar con sus discípulos? Las ovejas serán dispersadas. ¿Sabe qué está diciendo aquí? O sea que los discípulos van a desertar por esta ofensa, por esta escandalización que van a ver en el Señor Jesucristo, y van a experimentar el dolor de ver a su maestro, y ellos no van a tener el valor de permanecer con su maestro. Van a desertar del servicio. Por eso dice aquí, las ovejas serán dispersadas. Desertar es una palabra fuerte en español. Es alguien que está en el ejército y que se sale del ejército porque no quiere someterse al rigor militar. Y esto es lo que está diciendo el Señor a los discípulos. Le está diciendo, ustedes se van a escandalizar, y dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. O sea que los discípulos van a desertar. Y esto el Señor fue claro con lo que pasaría. Mire lo que dice el texto y sigue diciendo, pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No solamente les dice que ustedes van a desertar, le está diciendo ustedes cuando ustedes se escandalicen, se ofendan, porque me van a ver en una situación que antes ustedes no me han visto, y ustedes se van a escapar, van a desertar, todos se van a ir de mi lado, pero después voy a resucitar. Si va a resucitar, está diciendo que va a morir. Va a morir. Al tercer día va a resucitar y está diciendo, yo voy a ir antes que ustedes a Galilea. Galilea era más arriba en el territorio de Israel, de donde había venido, de donde había partido 6 meses antes para ir a la cruz. Entonces está diciendo, voy a volver, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Allá yo les voy a esperar. Pero yo creo que estas palabras para los discípulos eran incomprensibles, especialmente la idea de resucitar, aunque habían visto resucitar a Lázaro. Pero no era algo usual como el día de hoy está en la cultura, cuando nosotros entendemos lo que es resucitar. Está hablando claramente que moriría, y luego que resucitaría, y que les encontraría en Galilea, que el lugar es donde él hizo más ministerio. Pero estas palabras de resucitar parece que no han sido plenamente comprendidas por sus discípulos. Y es de entender, porque es algo completamente nuevo. Parece que Pedro ya se sintió ofendido con estas palabras. Y les responde al Señor en el versículo 29, le dice Pedro. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Él está diciendo, ustedes me van a abandonar, ustedes se van a escandalizar, se van a ofender de verme así y me van a abandonar porque al pastor va a ser herido, yo soy el pastor y ustedes van a escaparse, van a desertar. Y Pedro, mire lo que dice,
Pedro dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro es conocido por hablar bien rápido, ¿no? Por responder, por a veces no pensar en lo que está diciendo. Pero yo creo que esto también expresa algo que Pedro quiere. Él no quiere abandonar al maestro, él quiere estar con el maestro. Pero si vemos un poquito su historia hacia atrás de Pedro, Pedro habla bien rápido. Pedro a veces es inconsistente con lo que hace. Y créame, después de la resurrección del Señor, cuando ya la iglesia es plantada, en el libro de los Hechos hemos podido ver que Pedro seguía siendo inconsistente en algunas cosas de su vida. No logró ser la persona madura que quisiera. El apóstol Pablo lo exhorta. Le dice, tú te comportas con los judíos como judío, con los gentiles te comportas como gentil. Y cuando vuelven los judíos te comportas, ya no te quieres juntar con los gentiles. ¿Qué te pasa? Eres dos Pedros. Dios quiere un solo Pedro y tú eres dos Pedros. A veces somos así, ¿no? Somos uno y somos otro. Pedro ha sido así. Ha sido inconsistente en ese sentido. Pero aún así, esto es lo maravilloso de la forma que era Pedro. Y Dios sabía, el Señor sabía cómo era Pedro. Pero aún así el Señor lo ha utilizado para fundar su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Esto nos enseña a nosotros que el Señor nos quiere a nosotros como somos, pero eso no quiere decir que Él está feliz con las cosas que no cambiamos en nuestra vida. No está feliz porque ustedes van a ver que Pedro, después de haber negado al Señor, él ha pagado las consecuencias de haber pecado contra el Señor. Si bien lo ha utilizado el Señor como Él es, como Él era, ha pagado las consecuencias de su desobediencia. Eso vamos a ver un poco más después. Entonces le dice Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. El Señor y sus discípulos se van al monte de los olivos después de cenar y el Señor les dice que se ofenderían y le abandonarían, pero que va a resucitar y les espera en Galilea. El Señor hace conocer de su humillación hasta su muerte y exaltación en la resurrección. Y lo que nos enseña esta parte es que el creyente será fiel a Dios como el Señor a pesar de las circunstancias. El creyente será fiel, así como el Señor lo fue, a pesar de las circunstancias. Hermanos, a veces nos vemos en diferentes circunstancias en nuestra vida. Atravesamos diferentes circunstancias de trabajo, de estudios, de todo tipo de circunstancias, hermanos. Pero lo que el Señor quiere de los creyentes es que los creyentes sean fieles, sin importar con quién estén o dónde estén. Entiendo, a veces en los inicios de la vida cristiana, los creyentes a veces no podemos decir no a la familia cuando son de la familia. Tenemos una clase de conducta con la familia, una clase de conducta con la gente de la iglesia, una clase de conducta con la gente del trabajo y no somos consistentes en nuestra fe con el Señor Jesucristo. El Señor quiere que seamos uno solo, que seamos fieles al Señor con nuestra fe donde estemos, como estemos, en el lugar que estemos, con quién estemos, no importa con quién estemos, que seamos nosotros consistentes y fieles al Señor en nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pedro le dijo, versículo 29, aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, había pasado mucho tiempo, muchas experiencias del apóstol Pedro con el Señor, y es muy posible que esta fuera la razón por lo que él dijo, entonces, aunque todos se escandalicen, yo no. Pedro está diciendo que todos se ofenderían menos yo, es lo que él está diciendo. Está diciendo, no desertaré, estaré firme, es lo que está diciendo. Todos van a desertar, todos te van a dejar, menos yo, dice Pedro. Es posible que Pedro está recordando cuando el Señor lo llamó junto al mar de Galilea, en Marcos 1:16, cuando el Señor sana a su suegra, en Marcos 1:29, o cuando sana a la hija de Jairo y lo lleva a él, a Jacobo y a Juan, en Marcos 5:37, o cuando confiesa al Señor que Él es el Cristo, en Marcos 8:29, o cuando a la vez le empiezas a reconvenir al Señor cuando anuncia su muerte, en Marcos 8:32 al 33, y es reprendido por el Señor. Es posible que Él está pensando que no es posible que Él deserte del Señor o que el Señor le diga que Él desertará.
Él está pensando que está bien que tal vez los demás van a desertar, pero Pedro está diciendo, viniendo a su mente los recuerdos de haber estado con el maestro desde su llamado, y él está diciendo probablemente, todos estos pueden desertar, menos yo, porque él había vivido momentos especiales con el Señor. Y a veces también es el pensamiento de nosotros, hermanos. Pareciera que todos pueden desertar menos yo. Pero nos llega el momento difícil, la circunstancia difícil, así como le llegó al apóstol Pedro. Y lo primero que hacemos, y así como casi inconscientemente el apóstol Pedro, cuando le llegó el momento, dijo, no lo conozco. Aquel hombre que le había llamado en el mar de Galilea, aquel hombre que le había llevado para la transfiguración, aquel hombre que le había llevado solamente a él, a Jacobo, y a su hermano para ver la resurrección de esta niña, es posible que está pensando y está diciendo que él no puede desertar y que el Señor no le puede decir que él no va a desertar. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. El versículo 30 dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pedro se propone no negar al Señor, y esto es lo que afirma, se propone no negar al Señor, pero el Señor sabe que lo negará, sabe que se escandalizará, sabe que desertará, sabe el Señor. En el pasaje paralelo de Lucas 22, 31 al 34 dice, dijo también el Señor a Simón, 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 he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí hay otra faceta de la vida de Pedro. Nosotros podemos proponernos ser fieles al Señor, podemos proponernos en nuestra fuerza humana decir, esto yo voy a hacer, así va a ser, esto va a ocurrir. Y aquí está diciendo el Señor que Pedro no estaba contando con que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. ¿Se acuerdan esta escena cuando en el libro de Job Satanás aparece entre los hijos de Dios ahí? ¿Y qué le dice Satanás al Señor? Le dice, mire, tu siervo Job te sirve porque le das todo, le has dado riqueza, le has dado hijos, no le falta nada, mira cómo te sirve. Y le dice, mira, quítale, a ver si te sirve cuando le quitas los bienes que tiene, cuando le quitas su casa, cuando le quitas su automóvil, cuando le quitas su trabajo. Cuando le quitas todo lo que tiene, todo lo que despide, todo su plan de retiro desaparece. A ver si te sirve. Y el Señor le dice, no, mi siervo es fiel, porque dice la palabra, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y le dice, está bien, solamente no toques su alma. Y le da permiso Dios para zarandearlo a Job. Y ustedes saben la historia. Pierde su salud, hasta su esposa va y le dice, mira, muérete, porque estás enfermo, muérete. Y le deja. Pero fiel, dice, estuvo Job. Y con todo, dice, no pecó contra Dios. ¿Y qué dijo Job? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y era esta misma figura que estaba pasando aquí. Había pedido Satanás para zarandearlo a Pedro. Pero él estaba propuesto en sus fuerzas de no escandalizarle, de no escandalizarse, de no negarle al Señor. Que él está dispuesto a ir no solamente a la cárcel, dice Pedro, estoy dispuesto a ir aún a la muerte. Pero el Señor le dice, pero he pedido por ti, porque Satanás ha pedido para zarandear. ¿Sabes qué es zarandear? Es agarrar la semilla del trigo en un cernidor y separarlo, trabajar con el trigo y pisar el trigo. O sea, le ha pedido para que lo agarre, y ahí estaba Pedro proponiéndose
ser fiel al Señor. Y la versión paralela también en Juan 13, 36 a 38 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús les respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después, porque está viendo a la cruz el Señor. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Versículo 38. Jesús les respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí se ve otra doctrina valiosísima de las Sagradas Escrituras. Que Dios conoce las circunstancias. Que Dios es soberano. Hermanos, ¿cuántos problemas nos evitaríamos los cristianos? Digo, hermano, ¿cuántos problemas se evitaría usted si entendiera bien la doctrina de la soberanía de Dios y lo aceptara? Porque algunos entienden pero no lo aceptan. Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las cosas. No hay nada en este mundo que se mueve si no es que Dios no sabe. Todo lo que te vas a ir, lo que vas a volver, todo sabe Dios. Todas las circunstancias controla. Y aquí el atributo que se ve del Señor Jesucristo es su omnisciencia. ¿Por qué? Porque Pedro le está afirmando de que no le va a negar. Y el Señor le dice, antes de que el gallo cante 2 veces, que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Eso, en la era Israel ocurre eso. Cuando hemos ido a la selva, el gallito cantaba en la mañana, ya 5 de la mañana estaba cantando. Y así pasan los pueblos, ¿verdad, María? Y cantaba el gallito. Y cuando ya no había el gallito, Mario es el que cantaba también. Le imita muy bien. Entonces, hermanos, aquí está mostrando la doctrina de la omnisciencia de Dios. El Señor Jesucristo es omnisciente, conoce todas las cosas. No hay cosa que no conozca el Señor. El Señor sabe qué nivel de compromiso tenemos con Él. Más que lo que nosotros pensamos, Él conoce el nivel de lealtad que tenemos con Él. No le podemos contar el cuento al Señor. No le podemos decir te amo y nuestro corazón está lejos de Él. Él conoce el nivel de compromiso que tenemos con Él. No podemos intentar convencerle como Pedro intentó convencer al Señor, porque además, siendo Dios mismo, había visto que Satanás le había pedido para zarandearlo igual que a Job. Y Dios, el mismo Dios, ya había orado el Señor Jesús por Pedro, para que Pedro pueda persistir en esa tremenda prueba y tentación que ha tenido el apóstol Pedro. Él sabe el nivel de compromiso de cada uno de nosotros. Él sabe el nivel de compromiso que tienes con Él, hasta dónde es. ¿Qué cosas son irrenunciables en tu vida que se plantean como dioses falsos delante del Dios vivo y verdadero? Las personas a veces tenemos dioses falsos y amamos a esos dioses más que a Dios, pero están bien disfrazados, que a veces no queremos reconocer. Una persona puede creer que puede responder a una circunstancia, pero debe confiar en el Señor para hacerlo. Esta lección que está aprendiendo Pedro aquí y nos está enseñando a nosotros. Uno puede estar bien dispuesto para hacer las cosas, puede tener la intención de hacer bien las cosas, pero aún por su buena voluntad y su buena disposición de hacer las cosas, uno siempre tiene que confiar en el Señor, aún para cumplir su palabra que ha empeñado. Uno tiene que confiar en el Señor. Por eso siempre decimos, y me gusta la cultura salvadoreña cuando hablan así. ¿Cómo dicen? Dios primero, dicen, ¿verdad? La cultura salvadoreña dice así, primero Dios. ¡Qué bonito! Nunca lo pierda eso. Pues es bíblico. Pero hay cositas que no son bíblicas en las culturas, eso no vamos a aprender, pero eso sí. Hermanos, entonces, en el caso de Pedro, no es que el Señor decidió que lo va a negar, sino que Dios tiene su plan poderoso y en su soberanía y en su poder, Él puede ver lo que va a suceder porque Él controla las circunstancias, sabe cómo Pedro actuaría ante ellas. Entonces Pedro dice, más él con mayor insistencia, versículo 31 decía, si me fuera necesario morir contigo,
no te negaré. También todos decían lo mismo. Está claro que el corazón de Pedro tenía una motivación equivocada, que vamos a ver un poquito más después, para seguir al Señor, y vamos a ver en otros sermones. Él insistía que si aún fuese necesario, iría hasta la muerte con el Señor. Y esto es bien importante entender también. A veces seguimos al Señor con una motivación diferente a la verdadera. Yo voy a seguir al Señor porque quiero que mi marido cambie. Típico es eso, ¿no? Yo voy a seguir al Señor, quiero que mi esposa cambie. O yo voy a seguir al Señor porque yo quiero que me dé un trabajo. O yo voy a seguir al Señor, quiero que me sane. Cosas así. Pero la palabra nos enseña que uno tiene que seguir al Señor incondicional. Tiene que rendirse su corazón. La motivación tiene que ser correcta. Él ha venido a ser el Salvador del mundo. Porque el pecado nos ha sido imputado y nacemos en pecado. Y necesitamos salvación del pecado que vive en nosotros. Y si nos reconocemos pecadores delante de Dios y que creemos que el Señor Jesucristo ha venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a ser castigado voluntariamente en la cruz, a recibir el castigo que nuestros pecados merecían. Si creemos eso, somos salvos. Y esa es la razón verdadera por la cual hay que seguir al Señor Jesucristo. Aquí Pedro está haciendo promesa al aire. Está queriendo convencer al que lo sabe todo, los más íntimos pensamientos de nuestro corazón, aquel que cuando todavía los pensamientos no se han vuelto palabras, lo sabe todo. Pedro está intentando convencerle a él. Como dice en Salmo 139, 1 al 12, que habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba, si habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay nada que nosotros podamos ocultar a Dios. No hay nada que Dios no sabe de nosotros. Dios sabe el nivel de compromiso que tenemos con Él. El Señor sabe hasta qué punto de verdad nosotros le amamos. El Señor conoce nuestras verdaderas motivaciones por servirle. No hay nada que nosotros podamos ocultar. Y aquí podemos aumentar. Si me fuera en un cohete especial a Marte, aún allí estás tú, Señor. Porque eres el creador del universo. Y otra cosa que más tarde el apóstol Santiago recomienda, el hermano del Señor, dice en Santiago 4, 13 al 17, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Al que sabe hacer lo malo, lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí está hablando, no podemos nosotros decir qué va a pasar mañana. Por eso que Pedro no podía decir, Señor, sí, yo estoy dispuesto a ir a la muerte, voy a ir a la muerte, no solamente a la cárcel, sino a la muerte. Y el Señor le dice, mira, Satanás ha pedido para zarandearte, pero he pedido por ti. Cuando vuelvas, cuando te arrepientas, ven y ayuda a tus hermanos. Y Pedro dice, no va a ser así, no va a ser así. Hermanos, es que uno no puede hacer las cosas por sobre la soberanía de Dios. Uno no le puede mandar a Dios. Uno no puede decir, esto va a ocurrir, así va a ser, de esta manera tiene que ser, así quiero que sea. Si no es así, yo no quiero, o si no haces esto, yo no quiero Dios, o si me das esto, no me das esto, yo no te voy a seguir. Uno no le puede decir eso a Dios.
Es imposible, sencillamente es imposible. Hay cuánta gente que se enoja con Dios, le dice, si le sanas a tal persona, a tal familiar, yo te voy a seguir fielmente. Ocurre que no le sana y se enojan con Dios. Ese tipo de tratos Dios no hace con las personas. No hace. Pedro le ha querido decir, Señor, yo voy hasta la muerte contigo. El Señor le ha dicho, han pedido para zarandearte. Me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, 2 veces. Yo lo sé, dice el Señor, porque soy Dios. Porque además una persona no puede controlar las circunstancias. Por eso en vano te va a preocupar. Por eso dice el Señor, ¿para qué te afanas? Aunque te afanes, no vas a aumentar un codo a tu estatura. Si ya le has entregado tu vida al Señor, tu vida ya tiene un propósito. Tu vida va a hacer lo que tiene que hacer nomás. No andes sufriendo sin motivo. Úlceras nomás te van a salir en el estómago. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Y esto aquí está mostrándonos en la vida de Pedro. Pedro no puede cambiar las circunstancias. Él no es Dios. Puede intentar hacer todo, pero aún la decisión de ser fiel al Señor tiene que ser en dependencia de Dios. Acá podemos aprender de la soberanía de Dios, sobre las circunstancias, sobre su omnisciencia, sobre su omnipotencia, que nosotros tenemos voluntad y que somos responsables de ella ante las circunstancias controladas por Dios. ¿De qué somos responsables? De que cuando Dios nos pone las circunstancias, tomar la decisión correcta. De eso nos va a juzgar el Señor. Pero Él controla las circunstancias, todas las cosas, controla las cosas. Pero en eso le va a dar a uno la decisión para tomar. Y de esa decisión que uno tome, sí es responsable delante de Dios. Pero si toma la decisión equivocada, aún así el plan de Dios se lleva a cabo. O sea, no porque uno toma la decisión equivocada, el plan de Dios no se lleva a cabo. Se lleva a cabo igual nomás. Hermanos, y el apóstol Pablo más tarde lo describe cuando habla de la naturaleza del hombre y dice en Romanos 7, 18 al 20, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está describiendo la lucha que hay entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Aquellos que han entregado su vida al Señor Jesucristo y han sido regenerados, tienen una nueva naturaleza. Pero también tienen una vieja naturaleza que compite. Si nosotros alimentamos a la vieja naturaleza es la que muestra sus frutos y manifiestas son las obras de la carne, dice, ¿no es cierto? El apóstol Pablo. Pero si alimentamos la naturaleza regenerada, manifiestas también son las obras del Espíritu, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que en Pedro estaba la buena intención de hacer las cosas, pero aún el ser fiel al Señor dependía de su confianza en Dios. Porque ocurre que aunque somos regenerados, tenemos una naturaleza pecaminosa y esa nos va a hacer tender al mal si nosotros alimentamos la naturaleza pecaminosa, la naturaleza vieja. Pero si nosotros alimentamos la naturaleza nueva, vamos a caminar siempre lo más cerca del Señor. Pedro afirma que no se ofenderá, pase lo que pase. El Señor responde a Pedro que le negará 3 veces. Pedro insiste en afirmar su lealtad al Señor. El hombre puede afirmar lealtad a Dios, pero Dios es el que conoce su compromiso. El creyente dependerá de Dios para serle fiel en todas las circunstancias. Aún para ser fiel dependemos de Dios. Tenemos que querer ser fieles, pero aún en eso dependemos de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Y qué lindo que Él nos pueda ayudar, así como le ha dicho a Pedro, te ha pedido Satanás para zarandearte, pero yo ya he pedido por ti. El Señor es nuestro intercesor, Él intercede por nosotros. El Señor y sus discípulos se van al monte de los olivos después de cenar, y el Señor les dice que se ofenderían y le abandonarían, pero que va a resucitar y les esperaría en Galilea. Pero Pedro afirma que no se ofenderá. El Señor responde a Pedro
que le negará 3 veces, y Pedro insiste en afirmar su lealtad al Señor. Esto dice el texto. El Señor hace conocer de su humillación hasta la muerte y exaltación en la resurrección. Y el hombre puede afirmar lealtad a Dios, pero Dios es el que conoce su compromiso. El creyente será fiel a Dios como el Señor y dependerá de Él a pesar de y en todas las circunstancias. El Señor quiere que nosotros seamos fieles, pero tenemos que depender de Él, aún para ser fieles. Dependemos de Él para todo. ¿Sabe por qué? La respuesta es bien simple. Porque Él es nuestro creador. Él nos ha creado. Pero el pecado nos hace pensar que somos independientes, que Dios no existe. Eso nos hace pensar el pecado. Pero Dios es real. Y así que cualquier cosa que nosotros hagamos en esta vida, especialmente si somos creyentes, vamos a depender del Señor y especialmente nuestra fidelidad. Y esto es lo que nos enseña la vida de Pedro. Buenas intenciones de ser leal al Señor, pero aún la lealtad depende de nuestra confianza con el Señor y de su plan maravilloso para con nosotros, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por las Escrituras y gracias por Pedro, por su vida, que nos muestra que su lealtad y su confianza y la lealtad y confianza de cualquier creyente depende de ti. Tanto nuestra decisión como nuestra dependencia de ti. En síntesis, dependemos de ti para todas las áreas de nuestra vida. Pero este pasaje nos hace ver, nos muestra cómo el apóstol Pedro, con todas las buenas intenciones, más tarde te llega a negar porque no pudo manejar las circunstancias. Porque Él no puede controlar las circunstancias, sino tú controlas las circunstancias, Señor. Te damos gracias en este día. Y bendícenos, Señor, y fortalécenos, Señor, para ser fieles y andar fieles dependiendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, pongámonos de pie, hermanos. Y pues les animo que en esta semana compartan de esta palabra con alguien, anímenle si encuentran a alguien que está desanimado y coméntenle acerca de lo edificante que puede ser depender de Dios en la fidelidad. Que el Señor les bendiga, démonos un abrazo de paz.